Corre el año 1598. En el monasterio de El Escorial, un edificio de piedra gris y fría que parece más una tumba que un palacio, el hombre más poderoso de la tierra se está muriendo. Felipe II ha gobernado el Imperio Español durante casi medio siglo. Bajo su mando, España ha alcanzado una extensión que nadie antes había imaginado. Sus posesiones envuelven el globo, desde las minas de plata en los Andes hasta las selvas de Filipinas, desde las llanuras de Italia hasta los puertos de Flandes. Todo el oro del Nuevo Mundo fluye hacia sus arcas y sus ejércitos. Los tercios son la fuerza militar más temida de Europa. Pero mientras el viejo rey exhala sus últimos suspiros entre sábanas de lino y el olor a cera de las velas, una sombra de duda lo atormenta. Mira a su heredero, un joven de 20 años llamado Felipe, y siente que el futuro es incierto. El rey, que ha dedicado cada minuto de su vida a leer legajos y tomar decisiones, sabe que su hijo no es como él. En su lecho de muerte, pronuncia una frase que quedará grabada en la historia como una profecía sombría. Dice que Dios, que le ha dado tantos reinos, le ha negado un hijo capaz de gobernarlos. Con esa carga sobre los hombros, el joven Felipe III sube al trono, convirtiéndose en el dueño del mundo sin tener la menor intención de ejercer como tal. Felipe III nació en Madrid en 1578. No fue el primer hijo, sino el cuarto. Durante gran parte de su infancia, él no era el protagonista. Sus hermanos mayores estaban por delante en la línea de sucesión, lo que le permitió crecer en una relativa sombra. Esto marcó su carácter de forma definitiva. Mientras su padre se encerraba durante 14 horas al día en un despacho minúsculo rodeado de papeles, el joven príncipe prefería los jardines, las caballerizas y los salones de baile. No sentía la urgencia de aprender los mecanismos del poder porque, sencillamente, no esperaba tener que usarlos tan pronto. Sus tutores intentaron enseñarle latín, francés, estrategia militar y geografía, pero el príncipe mostraba una resistencia pasiva. Su mente siempre estaba en otra parte. Le apasionaba el teatro, las cacerías que duraban días enteros, y las fiestas cortesanas donde el protocolo se relajaba un poco. Cuando sus hermanos murieron uno tras otro, la responsabilidad cayó sobre él como una losa pesada. Se convirtió en el heredero por descarte, un repuesto que de repente era la única pieza disponible para mantener en marcha la maquinaria imperial. Al subir al trono en septiembre de 1598, Felipe III se encontró con una herencia envenenada. El imperio era inmenso, sí, pero estaba agotado. Las arcas estaban vacías debido a las guerras constantes de su padre contra Inglaterra, los rebeldes holandeses y los turcos. El pueblo castellano estaba asfixiado por los impuestos y la peste empezaba a asomar por los puertos del norte. Un rey con energía se habría remangado para reformar la administración, pero Felipe III buscó una salida diferente. Decidió que, si él no quería gobernar, alguien lo haría por él. Así nació la figura del valido. No era un cargo oficial ni figuraba en ninguna ley, pero era la persona que realmente sostenía las riendas del país. El elegido fue Francisco de Sandoval y Rojas, un aristócrata ambicioso que pronto sería conocido como el Duque de Lerma. Lerma era un hombre astuto, con un encanto personal que deslumbró al joven monarca. Entendió que, para mantener el poder, solo tenía que hacer una cosa: mantener al rey entretenido y alejado de los problemas. Mientras Felipe III se dedicaba a sus jornadas de caza en los bosques de El Pardo, o asistía a comedias de Lope de Vega, Lerma se instalaba en el centro del sistema. Creó una red de corrupción tan vasta que infectó cada rincón de la administración pública. El valido no solo tomaba las decisiones políticas, sino que vendía cargos, aceptaba sobornos y colocaba a sus familiares en los puestos más lucrativos del Estado. El palacio se llenó de parientes del duque que no tenían otra cualificación que su apellido. El rey, por su parte, confiaba ciegamente. Firmaba los documentos que Lerma le ponía delante sin leerlos. A veces incluso entregaba hojas en blanco con su firma, para que el duque las rellenara a su antojo. Fue un abandono total de las funciones soberanas que cambiaría la monarquía española para siempre. Uno de los ejemplos más claros de cómo funcionaba este sistema fue el traslado de la corte de Madrid a Valladolid en 1601. A simple vista, se dio una excusa logística, pero la realidad era un negocio inmobiliario a escala nacional orquestado por el duque de Lerma. Antes de proponer el traslado, el duque compró en secreto gran cantidad de terrenos y palacios en Valladolid a precios muy bajos. Cuando el rey anunció el cambio de capital, el valor de esas propiedades se disparó. Toda la administración, miles de funcionarios, nobles y sirvientes tuvieron que mudarse a una ciudad que no estaba preparada. Lerma se hizo de oro alquilando y vendiendo sus nuevas propiedades. Pero el plan no acabó ahí. Mientras Madrid se hundía en la miseria por la pérdida de la capitalidad, el duque compró fincas baratas en la ciudad abandonada, sabiendo que tarde o temprano volverían. 5 años después, convenció al rey de que Valladolid no era el lugar adecuado, y regresaron a Madrid. Lerma volvió a ganar una fortuna vendiendo lo que había comprado a precio de saldo.
Fue una operación maestra de especulación realizada desde el corazón del gobierno, mientras el imperio sufría para pagar a sus soldados en Flandes. La vida en la corte de Felipe III era un desfile constante de lujos que contrastaba con la realidad de las calles. El rey gastaba sumas astronómicas en fiestas religiosas, bautizos y bodas. Se construían arquitecturas efímeras de madera y cartón piedra solo para un evento de una noche. Se importaban telas preciosas de Italia y especias de Oriente. El monarca creía que la grandeza del imperio se demostraba a través del espectáculo. Pero detrás de las cortinas de terciopelo, la economía española se estaba desmoronando. La plata que llegaba de América no se quedaba en España. Pasaba por Madrid como un río que va a parar al mar de los bancos genoveses y alemanes para pagar las deudas de la corona. La industria local era inexistente porque resultaba más barato comprar productos manufacturados en el extranjero que fabricarlos en casa. España se convirtió en un país de hidalgos que despreciaban el trabajo manual y de campesinos que ya no podían más con las cargas tributarias. En medio de este clima de decadencia económica, el gobierno tomó una de las decisiones más polémicas y traumáticas de la historia de España: la expulsión de los moriscos en 1609. Los moriscos eran los descendientes de los musulmanes que se habían quedado en la península tras la Reconquista. Oficialmente eran cristianos, pero muchos mantenían sus costumbres, su lengua y, en la intimidad, su fe. Se les veía con desconfianza. La Iglesia los consideraba falsos conversos, y el Estado los veía como una posible amenaza, una quinta columna que podría ayudar a los piratas berberiscos o al Imperio Otomano en una invasión. El duque de Lerma y el rey decidieron que la solución era eliminarlos del mapa nacional. La logística de la expulsión fue brutal. En un periodo de 5 años, cerca de 300.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares. Se les permitía llevarse solo lo que pudieran cargar. Sus tierras, sus casas y sus herramientas pasaron a manos de la corona o de la nobleza local. Muchos fueron llevados a los puertos de la costa levantina en largas caravanas vigiladas por soldados. Allí, galeones de la armada los esperaban para cruzarlos al norte de África. Fue un desastre humano sin precedentes. Muchos murieron en el camino por enfermedades o ataques. Al llegar al Magreb, muchos fueron rechazados por sus propios correligionarios, que los veían como extraños que hablaban español y vestían de forma diferente. Pero el golpe no fue solo humano, sino económico. Los moriscos eran la columna vertebral de la agricultura en regiones como Valencia y Aragón. Ellos conocían los secretos del regadío, el cultivo del arroz, de los cítricos y de la seda. Cuando se fueron, campos enteros quedaron abandonados. El sistema de canales se estropeó por falta de mantenimiento. Los nobles que dependían de los impuestos pagados por los moriscos se arruinaron, lo que a su vez afectó a la corona. Fue un ejemplo de cómo la ideología y el miedo religioso se impusieron al sentido común económico. España perdió a una de sus comunidades más productivas por un espejismo de unidad nacional que solo trajo pobreza y despoblación a zonas que tardarían décadas en recuperarse. Mientras el interior del país se vaciaba, en el exterior se intentaba mantener una fachada de paz. El reinado de Felipe III es conocido por la Pax Hispánica. No es que el rey fuera un pacifista convencido, es que simplemente no había dinero para seguir disparando cañones. En 1604 se firmó la paz con Inglaterra tras años de hostilidades que habían dejado a ambos países exhaustos. En 1609 se firmó la tregua de los 12 años, con las Provincias Unidas, los rebeldes holandeses. Fue un reconocimiento implícito de que España no podía ganar esa guerra por la fuerza. Durante un tiempo, el sonido de las armas se detuvo en Europa, pero esa paz fue una trampa. Los holandeses aprovecharon esos años para fortalecer su flota, expandir su comercio por Asia y América, y prepararse para el siguiente asalto. España, en cambio, usó la tregua para seguir gastando en la corte, y no para reformar su ejército o su hacienda. Fue un respiro que solo sirvió para que los enemigos del imperio se hicieran más fuertes mientras España se estancaba en su propia inercia. Para intentar solucionar el problema de la falta de dinero, el gobierno de Felipe III recurrió a un truco financiero que hoy llamaríamos inflación provocada. Empezaron a acuñar la moneda de vellón, que era básicamente cobre sin apenas plata. Al principio parecía una buena idea para tener dinero circulante rápido, pero pronto los precios empezaron a subir de forma descontrolada. La gente se daba cuenta de que sus monedas valían cada vez menos. El pan subía de precio por la mañana y otra vez por la tarde. Los ahorros de las clases medias desaparecieron, y el hambre se convirtió en un compañero habitual en las ciudades castellanas. Mientras tanto, en los despachos de palacio, Lerma y sus hombres seguían manipulando el valor de la moneda para su propio beneficio, comprando plata con el cobre devaluado que ellos mismos emitían. La corrupción llegó a tal punto que incluso el duque de Lerma empezó a sentir que el suelo temblaba bajo sus pies. Sus enemigos en la corte, liderados por su propio hijo, el duque de Úceda, empezaron a susurrarle al rey verdades que ya no se podían ocultar. Las denuncias por robos públicos eran constantes. Rodrigo Calderón, la mano derecha de Lerma, y un hombre odiado por el pueblo por su arrogancia y su riqueza súbita, fue arrestado.
Lerma, viendo que su caída era inminente, utilizó su última carta, consiguió que el Papa lo nombrara cardenal. En aquella época, ser cardenal otorgaba inmunidad judicial. No podían juzgarlo ni colgarlo por sus crímenes. La gente en Madrid, con su habitual humor negro, cantaba que para no morir ahorcado el mayor ladrón de España, se había vestido de colorado. Lerma se retiró a sus posesiones cargado de oro, dejando tras de sí un país en la ruina y a un rey que de repente se sentía solo y perdido. Sin embargo, en este escenario de mala gestión, crisis económica y sombras políticas, ocurrió algo paradójico. España vivió una explosión cultural sin igual en la historia del mundo. Es lo que llamamos el siglo de oro. Mientras el imperio político se agrietaba, el imperio de las letras y el arte florecía con una fuerza increíble. En 1605, en una imprenta de Madrid, salió a la luz un libro titulado El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Su autor, Miguel de Cervantes, era un hombre que conocía bien la cara amarga del imperio. Había sido soldado, herido en combate, cautivo en Argel y encarcelado por deudas. Su obra no era solo una parodia de los libros de caballerías, sino un retrato profundo de una España que soñaba con glorias pasadas mientras caminaba por senderos polvorientos y se detenía en ventas miserables. Don Quijote es el símbolo de ese reinado. Un hombre que ve gigantes donde hay molinos, igual que la corona veía un imperio invencible donde solo quedaba deuda y cansancio. Pero Cervantes no estaba solo. En los corrales de comedias, el público se agolpaba para ver las obras de Lope de Vega. Lope era un fenómeno de masas, un hombre capaz de escribir una obra de teatro en un solo día. Sus versos se recitaban en las tabernas y en los palacios. La gente se olvidaba de sus estómagos vacíos riendo con las peripecias de galanes y damas. Era una industria del entretenimiento que servía de válvula de escape para una sociedad frustrada. Al mismo tiempo, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora llevaban el idioma español a límites de complejidad y belleza nunca vistos. Quevedo, con su visión cínica y desgarrada, escribía poemas donde denunciaba la suciedad de la política y la fugacidad del tiempo. Góngora creaba mundos de luz y metáforas oscuras que solo los más cultos podían descifrar. El arte no necesitaba que el gobierno fuera eficiente para brillar. De hecho, parece que la crisis alimentó la creatividad. Los pintores retrataban a los bufones de la corte con la misma dignidad que a los príncipes. Y las iglesias se llenaban de tallas de madera policromada que buscaban conmover a un pueblo que ya solo podía confiar en el cielo. Hacia el final de su reinado, Felipe III se vio arrastrado de nuevo al torbellino de la guerra europea. En 1618 estalló un conflicto en Bohemia que parecía una disputa religiosa local pero que pronto se convirtió en un incendio forestal que quemó todo el continente. La Guerra de los 30 años. A pesar de los consejos de algunos ministros que pedían prudencia, España decidió entrar en la guerra para apoyar a sus parientes católicos, los Austrias de Viena. Los tercios españoles volvieron a marchar por los caminos de Europa. Al principio obtuvieron victorias brillantes, como en la Montaña Blanca. Pero el coste de mantener ese esfuerzo militar era superior a lo que el país podía soportar. El esfuerzo bélico volvió a drenar los recursos que apenas se habían empezado a recuperar durante la tregua. El final de Felipe III fue tan extraño y melancólico como su vida. En marzo de 1621, el rey empezó a sentirse mal. La historia oficial dice que murió de una enfermedad infecciosa, pero la leyenda popular prefirió una explicación mucho más acorde con la rigidez de su reinado. Se dice que el monarca estaba sentado cerca de un brasero que desprendía demasiado calor. Debido a la etiqueta de la corte, él no podía mover su silla, y el noble encargado de esa tarea no estaba presente en la habitación. El rey, fiel al protocolo hasta el absurdo, se quedó allí sentado mientras el calor le provocaba una fiebre fatal. Aunque los historiadores modernos dudan de que esto fuera exactamente así, la historia captura perfectamente la esencia de su época. Un sistema tan rígido y lleno de normas inútiles que terminaba asfixiando incluso a quien estaba en la cima. Felipe III murió a los 43 años. En su lecho de muerte, cuentan que lloró amargamente lamentando no haber dedicado más tiempo a gobernar personalmente. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que delegar su alma en un valido había sido un error que el imperio pagaría caro. Dejó el trono a su hijo, Felipe IV, un adolescente de 16 años que heredaría los mismos vicios y las mismas cargas, junto con un nuevo valido que intentaría desesperadamente frenar el declive. El balance de su paso por el mundo es agridulce. Por un lado, bajo su nombre se cometieron injusticias sociales como la expulsión de los moriscos, y se permitió una corrupción que vació las arcas públicas. Por otro lado, su reinado fue el escenario de una paz relativa que permitió que la lengua española alcanzara su cima literaria. El imperio que heredó de su padre era una máquina de guerra agresiva y burocrática. El que dejó a su hijo era un organismo más débil políticamente pero mucho más rico en cultura y autoconocimiento. Hoy no recordamos a Felipe III por sus conquistas, porque no hubo ninguna importante. Lo recordamos como el hombre que presidió el inicio del fin. Fue el rey que disfrutó del brillo del oro americano sin darse cuenta de que ese oro era una ilusión que no podía alimentar a su pueblo.
Paseó por los jardines de Valladolid y Madrid, mientras sus ministros robaban a manos llenas y sus escritores escribían las mejores páginas de la literatura universal. Su vida fue una constante huida de la responsabilidad hacia el placer y la devoción religiosa. Al final, el imperio que su padre tanto temía que no supiera gobernar, sobrevivió. Pero ya no era el mismo. La confianza se había quebrado. La plata se había ido. Lo que quedó fue el idioma, las pinturas y la conciencia de que incluso el imperio más grande del mundo puede ser derribado no solo por grandes enemigos externos, sino por la simple y silenciosa indiferencia de quien tiene la corona puesta. Felipe III descansa hoy en el Panteón de los Reyes de El Escorial, muy cerca de su padre. El contraste entre ambos sigue siendo el mejor resumen de un siglo. El padre representa el esfuerzo obsesivo por el control. El hijo representa la entrega del poder a terceros. España aprendió en esos años que un rey que no gobierna es un vacío que otros llenan rápidamente. Y que el precio de ese vacío siempre lo acaban pagando los que están en la base de la pirámide. Fue el primer monarca de una serie que vería cómo el sol empezaba, por fin, a ponerse en sus dominios. Y aunque el imperio físico se desmoronaba, el legado invisible de los libros y el arte que surgieron bajo su sombra sigue vivo, recordándonos que incluso en los tiempos de mayor decadencia política, el espíritu humano es capaz de crear cosas que duran mucho más que cualquier reino de este mundo.